días, mi nombre es Rubén Suárez, mi número de expediente es HPS-221-00031 con la profesora Mildred Rojas de Historia de Psicología, y hoy les voy a hablar sobre Jean Piaget. Jean William Fry Piaget, mejor conocido como Jean Piaget, nace el 9 de agosto del año de 1896 en Neuchâtel, Suiza, y él mismo muere el 16 de septiembre del año de 1890 en Ginebra, Suiza. Él fue epistemólogo, biólogo y psicólogo. Fue licenciado y doctor de la Universidad de Ginebra en Suiza. Es considerado el padre de la epistemología genética. Él fue uno de los pioneros en la teoría constructivista, y en el año de 1955 crea el Centro Internacional de Epistemología Genética. Piaget en la epistemología genética se basa en la teoría evolutiva de Charles Darwin, y también se basa en Alfred Binet y James Mark, que menciona que la adaptación es la asimilación de la mente humana. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la investigación de las capacidades cognitivas de la mente humana. Luego tenemos la genética, que la genética es los patrones de la mente que van ligados a los genes. Tenemos que Piaget plantea en la epistemología genética, plantea que mediante los estímulos socioculturales la persona va desarrollando su actividad y su pensamiento como persona. ¿Cuál fue el método que utilizó Piaget para la epistemología genética? Él se basó en la observación de sus propios hijos y dijo que las capacidades cognitivas de los niños es muy diferente al de los adultos. Tenemos al constructivismo, que Piaget lo crea en contraposición del conductivismo, que menciona que las capacidades cognitivas de la inteligencia de la persona. También tenemos que los procesos mentales es de la psiquis de la persona. Luego tenemos que el conductivismo como es producto del aprendizaje a lo largo de toda su vida. Luego, y para finalizar, tenemos los libros escritos por Piaget. En el año de 1926 crea La representación en el mundo del niño. En el año de 1931 crea El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño. Luego, en el año de 1936 tenemos El pensamiento del niño. Luego, en el año de 1934, El criterio moral del niño, y para finalizar el niño. Luego, en el año de 1934, El criterio moral del niño, y para finalizar en el año de 1937 queda El razonamiento del niño. Para concluir, tenemos que Piaget en toda su vida es relacionado con el pensamiento de los niños, porque él le gustaba mucho los pensamientos y cómo actuaban los niños. Esto fue todo, gracias por ver. Hola, mi nombre es Wenderly Sequera y soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú, Núcleo Lara. Voy a hablarles de David Ausubel y su teoría. Él fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Esta es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula y se ocupa de los procesos mismos que pone en juego el individuo para aprender, para su aprendizaje. Desde esta perspectiva no trata temas relacionados con psicología, sino que hace énfasis en el aprendizaje en el aula, de cómo los estudiantes aprenden, en la naturaleza del cual ocurre este proceso de aprendizaje y los resultados, consecuentemente las evaluaciones. Es una de las principales aportaciones de la psicología constructivista, ya que es el individuo organismo que
genera su aprendizaje. Ok, esa teoría se diferencia, tiene ciertas diferencias dentro de otras teorías de aprendizaje. Una de estas diferencias es que con la teoría de Piaget, él es el único que adopta que el individuo genera una epistemología genética para su proceso cognitivo, para su conocimiento cognitivo, mientras que Ausubel plantea que el individuo puede aprender a través de la recepción más que por el descubrimiento. También tiene semejanzas con otras teorías, como lo es con Piaget y Bernau, que ellos dicen que el individualismo es importante para el proceso de aprendizaje más que el grupal. También se dejó influenciar por Piaget en cuanto a lo que es la memorización. Ellos no apoyaban eso, sino que nos hablaban de que había que trabajar más con las ideas que tenía el humano en su cerebro. Bueno, aunque todas no, lo más importante no es resaltar una teoría, sino como que todos los aportes que éstas hicieron para llegar a esta teoría, que fue una de las más importantes de lo que fue el aprendizaje cognitivo. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Morillo, número de expediente HPS-221-00043, con la profesora Mildred Rojas del curso de Historia de la Psicología de la carrera de Psicología. A continuación estaré hablando de Jerome Bruner. Comienzo con su bibliografía. Nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York. Sus padres fueron Hermann y Ruth Bruner. Creció en una familia acomodada. Entró a la Universidad Duke con tan solo 16 años, en la cual se graduó en 1937. Luego ingresó a la Universidad Harvard, doctorándose en psicología en 1940. Cabe destacar que este fue el fundador del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad Harvard en 1960, por lo que fue considerado uno de los padres de la revolución cognitiva. En 1970 ingresa al equipo de estudio de profesores de la Universidad Oxford, realizando investigaciones acerca de la adquisición del lenguaje en los niños. En 1939 conoce a Catherine Frost, la madre de sus 2 hijos y su primera esposa. Luego de ella estuvo en 2 matrimonios más y muere el 5 de junio del 2016 en su casa en Manhattan, Nueva York. Estudios. Realizó distintos estudios en los cuales puedo mencionar la adquisición del lenguaje, investigaciones acerca del funcionamiento cerebral. También dedicó mucho tiempo a investigar el modo en que podemos aprender mediante los primeros años de vida, entre otros. Experimentos. Uno que me gustó mucho fue el que realizó con Goffman, el cual ponían a 2 niños a ver una misma moneda, en el cual les diferían la aparición con su tamaño. Es decir, el niño de una raza más baja o de un grupo social de bajo ingreso veía la moneda con mayor valor que uno que pertenecía a una raza más rica. Evidentemente, los procesos de socialización de los niños en sus respectivos grupos de referencia y las hipótesis activadas ante la percepción de la moneda pueden explicar gran parte de estos resultados sorprendentes. Corriente a la que pertenece. Partiendo de un enfoque constructivista, Jerome entiende que la fuente del aprendizaje es la motivación intrínseca de la curiosidad y en general de todo lo que cause interés en el aprendizaje. Semejanza a otra corriente. Una teoría que se asemeja mucho fue la de Jean Piaget, con una visión educativa en la que el niño construye su propio crecimiento, su propio conocimiento en constante interacción con el medio en el que vive. Tratamiento o terapia
que implementó. El aprendizaje por descubrimiento es una teoría de Brunner, el cual es un método en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva y su objetivo es que el alumno llegue a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo o constructivo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Leal, mi número de expediente es HPS 2210064 y hoy les voy a hablar sobre la biografía de Albert Bandura. Albert Bandura nació el 4 de diciembre del año 1925 en Moderec, Canadá, en el seno de una familia numerosa de origen ucraniano y polaco. Fue un psicólogo y pedagogo, autor de teorías tan interesantes que le dio una revolución a la psicología gracias a sus aportaciones. Y una de las más destacadas fue la teoría del aprendizaje social. Este reconocido psicólogo dejó una huella gracias a su disciplina que iba más allá del aprendizaje, en la que impermediaba a los mediados del siglo XX, en la que postulaban como el conductismo. Formación en la universidad. Inicialmente, Albert Bandura tuvo las intenciones de estudiar biología, aunque al final se matriculó en psicología en la Universidad de Columbia Británica. Ya desde sus inicios se apuntó a otras asignaciones extra. En tan solo 3 años, en 1949, se graduó como psicólogo y posterior estudió en la psicología de máster psicología clínica en la Universidad de Louvain, Estados Unidos, donde obtuvo el título 3 años más tarde posterior de doctorado de psicología. Estudios del aprendizaje. Se dedicó al estudio del aprendizaje social y la agresión, el descubrimiento del aprendizaje humano y la imitación del comportamiento, que se basa en 3 principios. El número 1, el estímulo que genera la respuesta conductual. Número 2, la retroalimentación de la respuesta que influye con la respuesta conductual. El 3, la función cognitiva en el aprendizaje social que importa la respuesta conductual. La teoría del aprendizaje social, ¿cómo surgió? Anteriormente se creía que el comportamiento violento ayudaba a liberar la tensión y la agresividad del observante. Sigmund Freud lo define como la catarsis. Albert Bandura decidió probar la teoría de Freud y en 1961 llevó a cabo el experimento del muñeco bobo. Este experimento buscaba demostrar que exponer a los niños hacia la violencia los hacía más agresivos. El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Stanford, donde Bandura fue el profesor de este experimento. Este experimento fue creado con niños de preescolar que asistían a la guardería de la universidad. Se dividió a los niños en 3 grupos. El primer grupo les mostraba a los adultos golpeando de forma agresiva el muñeco. El segundo grupo les demostraban a los niños, los adultos, juegos con los niños sin agresión y sin violencia. Y el último grupo no hacía ningún contacto hacia los muñecos. En conclusión, primer grupo que fueron testigos de los actos violentos enfrente del muñeco comenzaron a golpearlo de forma agresiva y a lanzar los otros que no hubo comportamientos agresivos, no hicieron nada de violencia y al contrario jugaban con el muñeco o en otra ocasión lo ignoraban. Pocos años después, Bandura decidió volver a recrear este experimento, pero en televisión. Y produce los mismos efectos, que a 3 grupos se les hizo los mismos experimentos y fueron los mismos resultados. El primer grupo, los que llevaron a cabo vieron dándole golpes al muñeco bobo de forma agresiva, se comportaron de forma violenta, y los 2 grupos que no vieron ningún comportamiento violento se comportaban de forma tranquila y jugaban con él. Este experimento ayudó a demostrar que los niños aprenden por medio de la observación. A partir de este estudio se desarrolló la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en el entorno social por medio de la observación y la imitación de comportamientos que vieron. También refuerza que la idea de los niños se ven afectados por la actitud y el comportamiento de otras personas, que se basa en 3 conceptos. El número 1 es que las personas pueden aprender a través de la observación del estado mental. Afecta este proceso del aprendizaje. Y que solo porque se aprendió algo no significa que lo resulte con un cambio de comportamiento de la persona.
A partir de su investigación, Bandura describió el aprendizaje social en 4 principios: en la atención, en la retención, la reproducción y la motivación. La atención. Para aprender es necesario estar enfocado y poner atención. En la retención es analizar la información que acabas de aprender y almacenarla como un recuerdo. La número 3 es la reproducción. Reproducir la información que se obtuvo anteriormente y utilizarla cuando sea necesario, como ejemplo, como un examen. La motivación. Sin motivación no hay interés de nada. ¿Qué corriente pertenece Bandura? Bandura fue un impulsor denominado con el enfoque sociocognitivismo, en la personalidad según la cual el ambiente tiene una fuerza transversal sobre los factores de personales como el autocontrol y el concepto del yo. De acuerdo con el propio Bandura, su visión del comportamiento humano podría incluirse dentro de lo que se ha denominado como el cognitivismo social, y la corriente reciente es bastante con el conductuismo tradicional. ¿Qué terapia de Bandura? Sin embargo, la terapia de Bandura es más conocida por el modelado. Esta teoría sugiere que se escoge a una persona con trastorno psicológico, lo podemos observar en otro que está intentando lidiar con problemas similares, de manera más productiva de que el primero aprendida por la imitación del segundo. Fecha de Buenos días, mi nombre es Manuela Soto, estudiante de la Universidad de Armambú, profesora Mildred Roja. Víctor Frank. Víctor nació el 26 de marzo de 1905 y muere el 2 de septiembre de 1997. Víctor nació en el seno de una familia judía vienesa en el año 1905. Fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Los estudios y experimentos que realizó son los siguientes. Estudió medicina en la Universidad de Viena. Se especializó en neurología y psiquiatría. En 1937 practicó la psiquiatría de forma privada y condujo experimentos de cirugía en judíos que habían intentado suicidio al recibir la orden de deportación. En este último, en su biografía no se menciona estos experimentos, ya que esto él lo hizo en una entrevista grabada en 1981, pero en 1999 esta se revela al Estado público. Él condujo experimentos de cirugía en judíos que habían intentado el suicidio al recibir la orden de deportación, ya que esto implicaba una muerte siniestra en los campos. Entonces, los judíos, para evitar esa muerte siniestra que ellos le llamaban, intentaban el suicidio, lo cual era un experimento para un plan, saber por qué, cómo y qué los llevaba a eso. Corriente a la que pertenece es, al ser el creador de la logoterapia, pertenece a la corriente psicológica, que se apoya en una concepción antropológica, que considera al ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual, al que lo motiva una férrea voluntad de encontrar un sentido a su existencia. ¿Qué tratamiento o terapia aplicó? Implementó Víctor Frank. Él aplicó la logoterapia, cuyo objetivo es ayudar a las personas
a darle un significado a su vida. Este término que acuñó el neurólogo Viktor Frankl, de la logoterapia, para definir su propia teoría y método terapéutico. Él dice también que los logoterapeutas deben utilizar las siguientes técnicas para aplicarlas correctamente, que son diálogo socrático, de reflexión, confrontación e intención paradójica. Son cosas que se deben tomar en cuenta para aplicar la logoterapia. Para finalizar, el instrumento que se puede obtener de Viktor Frankl es que de su logoterapia se obtiene como un fundamento principal encontrar el verdadero sentido de la vida para poder seguir adelante incluso en las peores circunstancias.